El economista Carlos Cordero, experto en economía. Economista Cordero, acabamos de realizar un análisis desde un punto de vista más político-social con Fernando Vega. Quisiéramos enfocar el 2024 visto desde la perspectiva económica. ¿Cómo estamos cerrando este año? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Eh, bueno, el año 2024 es un año, eh, primero que podríamos llamarle atípico por las situaciones que se dieron, sobre todo en el último trimestre con los apagones, pero ha sido un año que ha recogido una tendencia no positiva que manifiesta el país después de la recuperación de la pandemia. Después de 1 o 2 años de la pandemia en los que aparentemente el Ecuador logró un crecimiento importante, pero que no pudo recuperar las cifras anteriores a la pandemia, las cifras del 2019, entramos en una etapa de decadencia en el crecimiento económico. Y esa situación o esa tendencia decreciente que se ve en la economía ecuatoriana, o una tendencia al estancamiento, se agudizó indudablemente con lo que ocurrió, que decía, el último trimestre. De tal manera que en el mejor de los casos del año 2024 vamos a terminar con un crecimiento de cero, o sea, no vamos a crecer en el año 2024, y hay expectativas o hay pronósticos de algunos organismos internacionales incluso de que habrá un ligero decrecimiento, que estaremos decreciendo en cifras que están entre el 0,4 y el 0,5%. Entonces, decir, el 2024 no ha sido un buen año, ha sido un año que venía teniendo ya una tendencia no positiva, y que se agravó por la crisis energética. Esto indudablemente se refleja en todos los indicadores, y las cifras que usted acaba de dar sobre la situación del empleo en el Ecuador son el reflejo de esa falta de crecimiento de la economía ecuatoriana. Ahora nos preguntamos cómo el próximo gobierno, bueno, la mitad del año prácticamente será gobierno de Noboa con seguridad, pues en mayo se dará la transición, si es que hay transición. Pero en todo caso, sea con Noboa que continúe al frente o con cualquier otro candidato que pueda ganar, ¿cómo se va a arreglar el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, para sustituir esos impuestos temporales que se impuso en el inicio del gobierno de Noboa, con el apoyo de la asamblea de los más distintos partidos políticos, incluyendo allí el correísmo con su importante bloque, que permitió que fluyan hacia el Estado miles de millones en ingresos extraordinarios en el 2024, pero que ya no habrá en el 2025? Bueno, como antecedente, en algunas ocasiones yo vengo sosteniendo que los problemas económicos del Ecuador, los problemas en general del Ecuador, los sociales, los políticos, no se van a arreglar con un simple cambio de gobierno. Es decir, el gobierno que venga, de cualquier tendencia, de cualquier orientación, si es que, si es que tenemos la esperanza de que los partidos, los gobiernos tienen orientación ideológica, no van a ser suficientes para solucionar los problemas del país en todo índole. Los gobiernos se ven abocados, en el mejor de los casos, a tapar los huecos o a apagar los incendios, a solucionar los problemas que van surgiendo por esta situación, insisto, ya estructural que tiene el país de no tener la capacidad suficiente para crecer económicamente. Indudablemente que para el próximo gobierno la situación fiscal va a ser un poco más o bastante más difícil que la que enfrentó el presidente Noboa este 2024. Como usted señalaba, a inicios de 2024 se crearon una serie de ingresos, o se crearon una serie de impuestos en primer lugar, y de contribuciones especiales que vinieron a aliviar las necesidades de financiamiento que tenía la caja fiscal, como se llama, o las finanzas públicas. Y esos ingresos, que son extraordinarios, que han sido solamente temporales, que fueron cobrados una sola vez, van a faltar el año 2025. La incertidumbre obviamente está en qué va a hacer el gobierno próximo para solucionar esos problemas. No tenemos este rato clara la visión de qué es lo que va a hacer, porque, como ustedes conocen, no existe presupuesto para el 2025, eso tiene que elaborarlo el próximo gobierno, y cuando se presente el presupuesto se ve los lineamientos de por dónde van a ir. Sí. Esta Quizá cabe, incertidumbre. recordar, Carlos, que
parte de las medidas que se tomaron fueron esa elevación del IVA, parte del IVA quedó a criterio del presidente de la República, pero ha quedado más firme que nunca ese 15% del IVA con una ratificación que recién hizo el presidente. Y están allí esos impuestos temporales que fue sobre las utilidades de bancos, de cooperativas, de grandes empresas, que no se quedaron allí, que esas grandes contribuciones tuvieron efectos sobre el resto de la economía, llegando incluso a afectar a los ciudadanos. Además estuvo la remisión tributaria, que es otro tema que no puede repetirse cada 6 meses. Claro, o sea, el tema del IVA dejémosle ya como fijo porque no creo que el próximo gobierno, así sea de una tendencia distinta al presidente Noboa, por las necesidades fiscales vaya a decidir que el IVA regresa al 13%, va a mantenerse ahí. El tema más bien va justamente por las contribuciones especiales que se cobraron básicamente al sistema financiero en general, que este año ya no se van a cobrar, y que fundamentalmente van a contraer los ingresos. Pero adicionalmente, para el 2025 hay nuevos gastos, porque hay nuevos pagos, o hay pagos que estaban programados, sobre todo de amortizaciones de capital de la deuda externa. Entonces hay más necesidades de recursos para los gastos y aparentemente tenemos menos ingresos que los del año 2024. A grosso modo, sin pedir una cifra exacta, ¿cuánto del presupuesto general del Estado tendrá que destinarse a servir compromisos financieros del país? Podríamos estar hablando de cifras cercanas al 30% que estarían destinándose para allá. Y obviamente eso va a marcar la necesidad de financiamiento. Porque para pagar esa deuda, si es que no se tienen los ingresos, van a tener que contraer nueva deuda necesariamente. En este contexto, les decía, es muy difícil lo que le toca al próximo gobierno, el manejar fiscalmente. Este gobierno, adicionalmente, si revisamos los gastos que se ejecutaron durante el 2024, vemos que ha habido, podríamos llamar, una subejecución presupuestaria. O sea, sobre la marcha ha habido una contracción en ciertos gastos que venía realizando el gobierno y por lo tanto los resultados fiscales aparentemente del 2024 tienen una cifra positiva, tienen un déficit manejable, entre comillas. Pero para el 2025 no son tan claras las cifras. Allí cabe la pregunta, esa baja ejecución presupuestaria, ¿a costa de qué? A costa sobre todo de contraer un poco la inversión pública, aunque la inversión pública no estuvo presupuestada en grandes cantidades, y a costa de reducir también algo de gasto corriente, no necesariamente lo que es sueldos y pago al personal del sector público, pero sí en compra de bienes, en algunas ejecuciones de cierto tipo de inversiones. Entonces, esa reducida ejecución presupuestaria más el incremento extraordinario de ingresos hizo que el déficit fiscal de este año termine por debajo de lo presupuestado. Se estima que terminará alrededor de los 3.000 millones de dólares y el déficit presupuestario estaba estimado en alrededor de los 6.000 millones de dólares. Entonces, eso suena positivo, pero en el fondo es solamente temporal porque no es que se esté sentando las bases para que de aquí a futuro tengamos un horizonte de esa naturaleza. Vayamos a uno de los secretos o reservas mal guardadas en Ecuador, pues se hizo público por parte de el ministro de Finanzas en una entrevista que fue muy vista, muy escuchada en el país, de que se preparaba una reforma tributaria para el 2025, más aparentemente por conveniencias de carácter político que económicas. El presidente de la República señaló que el gobierno desistía de esa reforma tributaria para el 2025 y el propio presidente se encargó de señalar en esta misma declaración que primero había que ver qué pasa con las elecciones. Pero lo que se conoce, y esto de acuerdo con este informe conocido como artículo 4,
que se publica a la par de la aprobación del desembolso último del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Daniel Noboa, el pasado mes de noviembre, habría presentado ya al multilateral un plan para implementar cambios tributarios permanentes en Ecuador, comprometiéndose a aumentar en aproximadamente unos 900 millones de dólares la recaudación de impuestos para el 2025. ¿Qué es lo que conoce usted sobre esto y eventualmente esta reforma tributaria que lo calificó como histórica y con un umbral para 20 años? ¿El ministro de Economía se dará o no se dará? Bueno, de lo que se conoce en términos generales, digamos, en términos de manejo de la política presupuestaria, es que efectivamente el Ecuador, después de la creación del SRI, después de una reforma tributaria profunda, interesante y de sinceramiento de las cuentas, paulatinamente, años posteriores a la creación del SRI, sobre todo en los últimos 15 años, se emprendieron una serie de reformas tributarias coyunturales que tenían el propósito fundamental de recaudar los ingresos que ese momento, que ese año tenía el gobierno. Y esta serie de reformas tributarias que se fueron haciendo a lo largo de los años, el ISD, el impuesto verde, una serie de impuestos que se fueron creando por ahí, ha ido distorsionando la estructura de la recaudación tributaria del país. Ha ido creando una serie de elementos que en algunos casos más confunden, más distorsionan que lo que realmente generan. Con ese antecedente, se entiende que la propuesta que está pendiente de hacerse es una nueva reforma tributaria integral, no, digamos así, una reforma tributaria coyuntural, como fue la de inicios de este año, subir este impuesto para tener más ingresos hoy, sino una reforma tributaria integral que sincere o que trate mejor todos los ingresos, todos los impuestos que pueden ser manejados en el Ecuador. Es decir, si lo que está pensándose es esa reforma tributaria, yo creo que es necesario para el país emprender una reforma tributaria nueva, completa, que tenga un largo alcance y que no sea cambiada, que no sea distorsionada con estas reformas parches, con estos añadidos que se van haciendo paulatinamente por los gobiernos. Si es eso, yo creo que estaría positivo, que sería positivo porque le daría un poco más de seguridad, incluso jurídica o tributaria, a los distintos actores de la economía ecuatoriana. Pero conllevaría No esto se la conoce. intención también de cobrar más, una cifra cercana a los mil Claro, millones de dólares extras. claro, puede ser que como resultado de esa reforma integral los ingresos fiscales suban, pero no necesariamente porque van a subir todos los impuestos, sino porque se van a reordenar los impuestos en general. A lo mejor se hacen reformas importantes que están pendientes, por ejemplo, sería bueno que se instaure lo que se llama el impuesto progresivo para el caso empresarial, que es algo que no existe en el Ecuador, que existe en otros países y que es similar al impuesto progresivo que pagamos las personas. O sea, en el caso de la renta personal, todos conocen que el impuesto va creciendo, el porcentaje de pago de impuesto va creciendo en función de los ingresos tributables que tiene la persona. Y las personas pueden llegar a pagar hasta el 35% como impuesto. En cambio, a nivel empresarial hay una tasa fija de impuesto que es del 25%. Y paga el 25% quien tiene una utilidad baja y quien tiene utilidades altísimas. Entonces, una reforma importante podría ser la incorporación de este impuesto progresivo en función, obviamente, del ingreso también empresarial. Entonces, reformas que pueden recaudar más, pero no necesariamente con un impuesto generalizado para que todos paguen más, sino racionalizando mejor la estructura tributaria. Y esto posiblemente tendrá que hacerlo cualquier gobierno, gane quien gane. Claro, o sea, si bien puede haber variantes por la tónica o por la actitud a veces demagógica de los gobiernos, pero es necesario para el país. Lamentablemente, ustedes conocen que cualquier política tributaria tiene que ser aprobada por el Congreso. Y igual que en otros temas, lo que hemos venido señalando es de que el Ecuador, para salir de la actual crisis, de ese estancamiento, de ese crecimiento medio que no va más allá del 3% anual en promedio, digamos, lo único que necesita es tener un gran acuerdo nacional. Y si regresamos a una
polarización o un conflicto de intereses políticos entre Ejecutivo y Congreso, estas reformas tributarias, a veces con toda la buena intención, se quedan por asuntos políticos en la Asamblea. Bien, para cerrar, ¿cómo se perfila en definitiva ese año 2025? ¿Habrá quizá eso que algún banco internacional de inversión vaticinó para Ecuador, un rebote por todo lo mal que ha ido la economía, debería mejorar por lo menos el primer trimestre, o tendremos un nuevo año de crisis? Bueno, el 2025 también va a ser un año difícil. Estamos señalando que en el tema fiscal las cosas tienen que hacerse ajustes importantes. Y a nivel de la economía, a nivel de la economía en general, de la actividad económica, de la producción, del PIB, tampoco tenemos una idea clara de cuál va a ser esa tendencia. Obviamente, si hemos caído en el 2024, si hemos decrecido, como algunos economistas o como algunos análisis señalan, pero en todo caso que hemos tenido un crecimiento prácticamente nulo, el 2025 lo que va a esperar es por inercia, por rebote justamente, si la pelota topa el piso, vuelve a subir, pero no sube porque hay algo que le hace subir, sino por efectos de una ley física nada más. Entonces eso es lo que puede pasar con la economía. La economía ecuatoriana en el 2025 puede crecer, sí, va a crecer, pero no necesariamente porque se está recuperando, sino porque está recuperando aquello que dejó de producir en el año 2024. Todavía no se ve claro cuál es ese horizonte, cuáles son los lineamientos, cuáles son las líneas matrices, las líneas básicas que tiene que seguir la actividad económica, que le den seguridad tanto al empresario privado como al extranjero para poder realizar inversión y para poder recuperar el crecimiento. Bien, le agradecemos mucho por su presencia, economista Cordero. Gracias a usted. He escuchado al economista Carlos Cordero, experto en economía. Son las 8 horas con 34 minutos. Buen día, vecina. ¿Qué hace? Ay, vecina, limpio los sumideros. ¿No se da cuenta que cuando llueve puede inundarse nuestra casa y el barrio? Pero vecina, ¿para eso pagamos nuestros impuestos? No, vecina, nosotros ensuciamos, nosotros limpiamos. Tiene razón, vecina. La basura en el basurero y no en el sumidero. Exacto. Todos, toditos, todos.